Mi nombre es Oscar Eduardo García Orantes, carnet 2018-01882. La temática a desarrollar de la determinación relativa a la prestación hace referencia a las especificaciones que tiene que tener la prestación, este requisito para que se puedan establecer dicha obligación. En las obligaciones de edad, esta se debe referir a la especificación, es decir, las características de la obligación, de la prestación. En las obligaciones de hacer y no hacer, esta se refiere solo a la determinación de la conducta. Continuando con las obligaciones genéricas, estas son reguladas en el artículo 1321, 1322 y 1538. Estas obligaciones genéricas solo están definidas en un género, es decir, no están especificadas definiendo las características individuales, es solo en género. Las obligaciones alternativas están reguladas en el artículo 1334 a 1340. Este tipo de obligaciones son las que permiten al deudor escoger, para poder liberarse de esta obligación, de las diversas obligaciones que están establecidas en la obligación. Es decir, al momento de constitución de la obligación se establecen diversas prestaciones y el deudor puede cumplir solo una para librarse de la prestación. Las obligaciones facultativas. Estas se encuentran reguladas en el artículo 1341 a 1346. Estas obligaciones son las que tienen también llamadas como cláusula facultativa, son aquellas en las que las partes, el deudor o acreedor, se reservan la facultad de modificar en el momento del cumplimiento de la obligación. Es decir, si el deudor por cualquier motivo se hace imposible el cumplimiento de la prestación establecida en la Constitución, puede cumplir con la prestación estableciendo otro bien y así quedar librado de esta prestación. Hay diferencias entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Vamos a mencionar dos, y la primera característica de las alternativas es la indeterminación inicial de la prestación. Es decir, hay varios objetos de la prestación. En las facultativas, la prestación está perfectamente individualizada desde el principio. En las obligaciones alternativas se debe una entre obligación varias, es decir, solo va a cumplir una entre todas las establecidas. Y en las obligaciones facultativas solo se debe una obligación y esta es la que tiene que ser cumplida. Otra diferencia entre las obligaciones facultativas y obligaciones genéricas es que en las facultativas la prestación está determinada, es decir, específica. En las genéricas esto no sucede, solo se define el género. La diferencia entre las obligaciones facultativas y las obligaciones accesorias. Las facultativas son autónomas, es decir, no dependen de otra obligación, mientras que las obligaciones accesorias sí dependen, es decir, no tienen autonomía. Para continuar con la temática, las obligaciones pecuniarias. Este tipo de obligaciones es cuando se debe dinero, es decir, el dinero es un bien mueble, genérico y fungible, y esta determinación está dotada de un valor, es decir, no es un bien como tal, sino que representa un valor. Las funciones del dinero pueden ser de intercambio, como medida de valor y como medio de pago. Las deudas de dinero. Estas deudas son aquellas que consisten en pagar una suma de dinero, es decir, el dinero es fundamentalmente el medio de pago jurídicamente reconocido. Están las deudas de valor, que es una de las subdivisiones de las deudas pecuniarias. El dinero actúa como equivalente económico de las cosas o los servicios, es decir, es una indemnización por el incumplimiento de la prestación que se estableció, es decir, se va a dar este valor para que pueda cumplir con el objeto de la prestación establecida. Hay alteraciones del valor de la moneda. Esto pasa muy seguido cuando el valor de la moneda aumenta o disminuye gradualmente. Estos son problemas que se pueden causar en las obligaciones, es decir, la inflación y la deflación. La inflación consiste en la pérdida del poder adquisitivo y la deflación en el aumento del poder adquisitivo. Las obligaciones pecuniarias. Para establecer qué son las obligaciones pecuniarias, primero debemos definir qué es el dinero. El dinero es un bien mueble, genérico y fungible que tiene un valor jurídico, es decir, tiene un valor que equivale a muchas prestaciones. Las funciones del dinero. Las funciones del dinero son tres: está de intercambio, como medida de valor y como medio de pago. Las deudas en dinero o pecuniarias. Estas deudas pecuniarias son las que consisten en pagar una suma de dinero. Es decir, no se debe una prestación como una entrega de una cosa o un bien, sino se entrega dinero.
Están las sumas de dinero y las deudas de valor. Las sumas de dinero son aquellas que tienen como objeto la entrega de una determinada cantidad de dinero, es decir, se debe el dinero. Mientras que la deuda de valor, esta es donde se debe un valor, es decir, se va a dar una indemnización en dinero por la no realización de la prestación establecida, entregar un bien o hacer o no hacer una acción. Están las alteraciones del valor de la moneda. Estas alteraciones son los cambios que sufre el valor de la moneda en determinado estado. Puede sufrir una inflación o una deflación. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo y la deflación es el aumento del poder adquisitivo. Estas fluctuaciones monetarias pueden producir un desequilibrio prestacional en perjuicio de la parte que sufra la deflación o inflación. En el ordenamiento jurídico guatemalteco se acoge al principio nominalista. Este principio nominalista hace referencia a que la cantidad de dinero es la que se va a entregar, sea cual sea su valor. Las medidas correctoras del nominalismo están en el tipo legislativo, el tipo judicial y el tipo contractual. Para seguir, el pago de deudas pecuniarias. El pago de deudas pecuniarias se realiza mediante el pago de especie pactada, es decir, la moneda, y también se acepta la moneda extranjera. También se admite el pago mediante títulos de crédito o títulos de valores. Las deudas de intereses. Las deudas de intereses es una cantidad de dinero que puede exigirse como rendimiento de una obligación al capital, es decir, este interés es provocado por haber tardado en el cumplimiento de la obligación o simplemente es para resarcir el daño ese en que pudo haber utilizado ese dinero. Están los intereses legales y los convencionales. Los legales cuya obligación de pago se encuentra establecido en la ley. Esto está en los artículos 1435 y 1947. Los convencionales son aquellos que se establecen en el contrato. El anatocismo. El anatocismo es el pacto de intereses, es la acumulación de intereses al capital, es decir, la generación del interés se va agregando al capital, es decir, aumentando la deuda y generando nuevos intereses. El cumplimiento de la obligación. Esto está regulado en el artículo 1380 al 1422. Empezamos con la definición de pago o cumplimiento. La definición de pago es todo acto de exacta ejecución de una prestación debida en virtud de un deber de prestación. Es decir, el pago, esta es la realización de lo que se pactó en la obligación. Están los sujetos del pago. Los sujetos del pago cuentan con los dos protagonistas, quienes son el solvens y el accipiens. El solvens es la persona que realiza el pago y el accipiens es quien recibe, es decir, el acreedor. El pago realizado por un tercero. El pago realizado por un tercero se admite en nuestra regulación, en el artículo 1382, pero esta debe cumplir con requisitos. Estos requisitos también son establecidos en nuestro Código Civil en el artículo 1386 y 1383. También tiene efectos, y este efecto es la liberación del deudor, es decir, aunque no sea quien realice el pago, tiene un efecto liberatorio hacia él. El pago realizado por el acreedor aparente. Esto se refiere a cuando el acreedor que recibe el pago no cumple con las características aparentes del acreedor. Es una medida de protección o tutela del deudor que honestamente cree pagar al legítimo acreedor. Requiere los siguientes requisitos: la buena fe del solvens, el desconocimiento a la falta de legitimidad del acreedor y la posición del crédito. Entonces, cumpliendo estos requisitos se puede aplicar esta figura del pago realizado por un acreedor aparente. El pago por ingreso en cuenta corriente, es decir, cuando la cantidad de dinero es depositada a una cuenta bancaria. También se puede hacer el pago mediante la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito podemos establecer que se puede hacer la realización de pagos. En las tarjetas hay tres tipos de tarjetas. Están las tarjetas de crédito, de débito y las de compra. En estas diferencias solo cabe resaltar que la de compra es cuando no es una institución bancaria quien otorga esta tarjeta, sino que es donde se puede consumir en esta misma empresa y solo es exclusiva en el uso de esta institución. El requisito del pago. Los requisitos del pago debe cumplir con ciertas características. Una de ellas es la integridad y la identidad, es decir, el pago no puede ser diferente a lo que se estableció y la integridad se refiere a que debe ser completo, es decir, no puede pagarse por partes. El momento temporal del cumplimiento. El momento temporal es muy importante porque a partir de este fenómeno se puede establecer demora y esto va a aumentar intereses a la deuda. El lugar de pago. El lugar de pago siempre se va a designar en el contrato, pero si este no se designa es importante establecer que se va a realizar en donde el deudor haya tenido el bien. El pago de las obligaciones sometidas a condición. Esta está la obligación condicional, el pago bajo condición suspensiva y el pago bajo condición resolutoria. Estas condiciones es cuando se tiene que cumplir cierta acción, cierto suceso se debe de cumplir para que tenga efectos, o en la resolutoria para que
revierta esos efectos. La prueba de pago es el recibo. El recibo es muy importante para poder probar el efectivo cumplimiento de dicha obligación. Esto está en el artículo 1390, 1392, 1402, 1391, 1392 y 1393. La imputación de pagos. Esta imputación de pagos es importante cuando se tiene varias deudas a un mismo acreedor. Entonces, para saber a qué deuda fue la que fue cancelada esa cantidad que fue depositada. Los subrogados de cumplimiento. Los subrogados de cumplimiento se encuentran regulados en el artículo 1386 y 1387. Estos subrogados es cuando se va a cambiar esa prestación de vida. Es el medio donde se obtiene la satisfacción mediante una nueva prestación. Esta no se establece en el contrato, se establece después de la celebración. Es el momento de cumplimiento donde se va a cambiar. En estos hay tres tipos. Está el ofrecimiento de pago y la consignación, la dación en pago y la pago por cesión de los acreedores. Iniciaremos con el ofrecimiento de pago y la consignación. Este es un proceso donde la ley protege al deudor, es decir, cuando el acreedor no acepta la prestación que es debida, entonces el deudor, para poderse librar de esta obligación, acude a un órgano jurisdiccional y es entregado el bien. La dación en pago, o datio insolutium, está en el artículo 1386 y 1387. Esta dación en pago consiste en la insuficiencia de liquidez patrimonial del deudor e impone la búsqueda de soluciones alternativas de pago, es decir, cuando el deudor no tiene capacidad para poder seguir pagando sus obligaciones, es la ejecución de una prestación distinta a la convenida, es decir, se va a entregar una cosa que no es debida, pero bajo la condición de que el acreedor acepte este cambio. El pago por cesión de bienes a los acreedores. Esta se encuentra regulada en el artículo 1416 a 1422. Esta cesión es cuando no puede cumplir el deudor debido a que no tiene liquidez. Entonces, el deudor se encuentra en la posibilidad de entregar bienes para que dicho acreedor acepte los bienes, los venda y este aporte líquido que se obtenga de la venta de estos bienes pueda liberar al deudor, es decir, solo va a liberar del aporte que haya entregado. Si aún sigue debiendo, se seguirá con la deuda. El incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la obligación es el hecho de no cumplir con la obligación establecida, es decir, la prestación que se estableció en el contrato no es cumplida. En esta responsabilidad existe cuando el deudor no cumple y esta responsabilidad se confiere a la sujeción de los bienes por parte del deudor para poder cumplir y satisfacer los intereses del acreedor. La responsabilidad por incumplimiento. Este incumplimiento es la no realización de la prestación, es decir, la no entrega de una cosa o la no realización o la realización de cierta conducta que se estableció en el contrato que debía obedecer. Este incumplimiento genera siempre una responsabilidad por incumplimiento. Esta responsabilidad hace referencia a la sujeción de los bienes para restaurar o reparar este daño ocasionado al patrimonio del acreedor. Este es el conjunto de consecuencias que se producen para el deudor, es decir, el orden patrimonial, en orden para reparar o reponer en el patrimonio del acreedor el valor de la prestación que el deudor no llevó a cabo en su momento o no realizó adecuadamente, por lo que el patrimonio del acreedor ha sido objeto de un perjuicio. El incumplimiento de la obligación genera un daño, siempre, y se ha de reparar. Y este efecto tiene el elemento característico de la obligación que se denomina responsabilidad. Es decir, todo daño ocasionado debe ser reparado o restaurado. El efecto del incumplimiento. La generación de un deber de restituir o de reparar en el patrimonio del acreedor la carencia de la prestación a realizar por el deudor o la disminución de su valor. Es de carácter instrumental del deber anterior, indicando una especie de sujeción del patrimonio al deudor, y un deber de reparación o restitución que se extiende a otros detrimentos. Están las clases o variantes de incumplimiento. Está el retraso en la ejecución de una prestación defectuosa o el incumplimiento definitivo de la obligación. Esto será brevemente analizado después con más amplitud. El retraso de la ejecución supone que una prestación no fue cumplida en el momento establecido en el contrato y aunque tardíamente se realiza, sería objetivamente satisfactoria. La ejecución de una prestación defectuosa. Esta es cuando no se ha cumplido
con las especificaciones o con las características de calidad que son necesarias y que son establecidas en la obligación. El incumplimiento definitivo de la obligación es cuando el deudor no cumple la obligación ni siquiera defectuosamente ni tardíamente, es decir, la vuelve inútil. Iniciaremos con la realización tardía de la prestación, la mora del deudor. Esta mora debitoris es consecuencia de haberse retrasado el deudor en la realización de la prestación que es todavía posible y sería idónea en términos objetivos para satisfacer el interés del acreedor. Es decir, la obligación o la prestación aún son posibles, sin embargo ya pasó la fecha o el tiempo establecido para el cumplimiento y esto genera una mora, es decir, un interés que debe ser pagado al acreedor por haber afectado su patrimonio, por haber hecho un daño. El cumplimiento definitivo de la obligación. Este es cuando ha recurrido el plazo del vencimiento, la prestación sería bien posible pero inútil o bien imposible. Este término esencial es cuando ya se pasó del tiempo establecido del cumplimiento. La imposibilidad sobrevenida de la prestación, es decir, para el acreedor ya no es de utilidad, ya no es necesario el cumplimiento, ya que él ya perdió el interés sobre esta prestación. Debe cumplir con algunos requisitos, y es que la parte perjudicada no es culpable del cambio, la alteración de circunstancias entre el momento de celebración y el momento del cumplimiento es extraordinaria e imprevisible. Dicha alteración produce un desequilibrio enorme entre las prestaciones de las partes, es decir, del acreedor y del deudor. El incumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación. Este defecto de la prestación, o los parámetros que deben de existir para medirlo, son importantes, ya que la prestación debe cumplir con algunas características para que pueda ser aceptable por el acreedor. Es decir, no se puede aceptar de cualquier calidad, sino la que fue establecida en la obligación. Si esta prestación no cumple con estos requisitos, o sea, no se adecua exactamente a lo establecido, el acreedor no se ve obligado a aceptar, ya que en la constitución de la obligación se estipuló estas medidas, y si no lo cumplen, el acreedor no está obligado a aceptar dicha prestación. La responsabilidad por incumplimiento. Para que exista responsabilidad civil contractual es preciso que exista un contrato válido entre los responsables, es decir, para poder pedir una responsabilidad patrimonial debe haber un contrato previo. Hay directrices de la responsabilidad del deudor en el Código Civil. El cumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Esto es muy importante, ya que siempre se va a presumir culpa del deudor. La responsabilidad se conecta en modo directo al cumplimiento de la prestación. Otra cosa importante es que el deudor no queda exonerado en todos los casos al probar haber actuado con diligencia. El deudor responde porque debe, no porque ha omitido o no ha prestado la diligencia exigida. Están los criterios de imputación del daño derivado del cumplimiento. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es un daño. El daño es el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, en su patrimonio o en su propiedad. Daño jurídico es todo menoscabo o desventaja que sufra una persona en sí misma o en su patrimonio como consecuencia del incumplimiento inexcusable del contrato. Para probar el daño existen tres principios. El primero es que no todo incumplimiento genera necesariamente la producción de daños, y que los daños nunca se presumen. Tanto el incumplimiento como los daños deben ser siempre probados por el acreedor. Para continuar, está con la conexión determinada entre la actividad o inactividad del deudor y el resultado lesivo para el acreedor. Es un comportamiento incorrecto del deudor y un criterio de imputación se verifica objetivamente, sin entenderse la conducta o esfuerzo del deudor. Se encuentran los casos en que se presume que el deudor ha incurrido en culpa. Estas son las consecuencias del incumplimiento en orden a responsabilidad del deudor. Estos son los daños que derivan de la mera omisión de la prestación. Los daños y perjuicios ulteriores es derivado de la sin ejecución y de la subsistencia o no de un derecho del deudor a la contraposición prometida por el acreedor en el supuesto de obligación sinalagmática. Algo importante de los daños es la indemnización, ya que se establece esta institución para una indemnización. Y esta parte de que se integran dentro del daño patrimonial hay un daño emergente y un lucro cesante. El daño emergente son las pérdidas sufridas en el patrimonio de la parte perjudicada, es decir, del acreedor o del deudor. Y el lucro cesante son los ingresos, beneficios, ventajas o ganancias dejadas de percibir por el acreedor. Es decir, es un perjuicio. El daño no patrimonial es el daño moral. Son las lesiones o vulneraciones espirituales, emocionales e intelectuales que recibe la persona. El incumplimiento en forma específica o in natura. Este cumplimiento es la exacta realización de la conducta debida, siempre que no haya
acaecido por imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor. Es decir, este cumplimiento casi forzoso que lo cumple el deudor. La ejecución forzosa en las obligaciones de dar. Esta comprende la entrega de las cosas, sus accesorios y los frutos que produzca, desde que se contrajo con la obligación y la responsabilidad de los daños y perjuicios que sufra la cosa mientras no se entregue. La ejecución forzosa en las obligaciones de hacer. Esta es cuando las obligaciones son personalísimas, el acreedor puede exigir el cumplimiento, pero difícilmente se podrá lograr su realización debido a la incoercibilidad hacia el deudor. La ejecución forzosa en las obligaciones de no hacer. La obligación incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención, es decir, contravenir lo pactado. La responsabilidad del deudor por la acción o omisión de sus auxiliares. Esto es muy importante ya que muchos deudores en la realización de dichas acciones utilizan auxiliares, es decir, en la realización de la prestación acuden a ayudarse de auxiliares. El deudor responde por estos daños causados por los auxiliares que él utilice. Es decir, si el auxiliar haya cometido un daño a la prestación o haya causado que ésta sea no exacta a la adecuación que se estableció en la obligación, el deudor responde como si lo hubiera hecho él. Hay una exoneración del deudor, que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Esto tiene que tener unos requisitos, pero para saber primero los requisitos debemos saber una definición. El caso fortuito son los hechos imprevisibles que provienen de la naturaleza, es decir, son actos de mera naturaleza, no interviene el humano. Mientras que la fuerza mayor son actos inevitables que proceden de una tercera persona. Existen los requisitos del caso fortuito, y estos son... Bueno, esto lo corto. Requisito del caso fortuito. La falta de incumplimiento tiene que haber sido provocada por un impedimento ajeno, el ámbito de control del deudor, y tiene que tratarse de un suceso cuyo acaecimiento durante la vida de la relación contractual no fuere previsto. Debe ser un suceso inevitable y el deudor no debe encontrarse en mora. Estos son 4 de los requisitos fundamentales, es decir, sin estos no puede haber un caso fortuito. Los efectos tienen un efecto que no incurre en responsabilidad y la obligación se extingue, es decir, la responsabilidad patrimonial, es decir, no hay sujeción de los bienes para el cumplimiento y la obligación se extingue. La falta de cooperación al acreedor. Cuando el acreedor no preste esa cooperación para el cumplimiento de la prestación, produce una exoneración al deudor, es decir, si el acreedor no colabora, el deudor se es exonerado. La mora del acreedor o mora credendi. No solo el deudor puede caer en mora, es decir, el acreedor también tiene que prestar una cooperación o aceptar el cumplimiento. Hay unos requisitos que son 3, y el primero es que la obligación se encuentre vencida. Segundo, ofrecimiento de la prestación por parte del deudor. Esto es importante ya que el deudor debe de cumplir y también en el tiempo establecido. Y el tercer requisito es la negativa injustificada del acreedor a recibir la prestación ofrecida a cooperar al cumplimiento. Están los efectos de la mora del acreedor y estos son que supone un requisito presupuesto por validez y eficacia de la consignación. Ya hemos establecido que la consignación es un procedimiento en el cual el deudor ante un órgano jurisdiccional presenta los bienes o la prestación que el acreedor no acepta. Vamos a continuar con la culpa como negligencia y la culpa como impericia. Hay un requisito que debe ser un daño, un hecho causal y debe dar culpa. Los requisitos, el elemento subjetivo intencional consiste en la falta de diligencia y el elemento objetivo consiste en la imposibilidad definitiva del cumplimiento. Está la responsabilidad del deudor fundada en el dolo, es decir, cuando hay intención, y los supuestos de responsabilidad objetiva u objetivada, esto es decir, que la conducta causante no de la producción del daño y por admitir en mayor o menor extensión causa de exoneración total o parcial de la responsabilidad. Esta identificación de los supuestos de responsabilidad objetiva contenidos en el Código Civil guatemalteco es muy importante, que es el derecho a exigir indemnización. Surge el hecho mismo del incumplimiento con independencia de que haya existido o no culpa en el deudor. Y el caso de las obligaciones genéricas, en especial de las obligaciones pecuniarias, en un régimen de responsabilidad objetiva, el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios que consistirá en el pago de los intereses contractuales. Están los pactos sobre la responsabilidad del deudor. Estas son cláusulas de exoneración de la responsabilidad del deudor. Es cuando no hay incumplimiento, salvo constituir una cláusula abusiva, es decir, cuando se suavizan las medidas por el incumplimiento y también pueden ser agravadas. La defensa del derecho de crédito. Esta defensa se refiere a la protección del crédito. Estos son medios
que es decir, son conjuntos de facultades y acciones para proteger el interés de la relación obligatoria. Cuando el interés se ha visto insatisfactorio total o parcialmente, o existe peligro en que la satisfacción pueda producirse. Hay medios de defensa preventiva, que estas son la defensa como los actos fraudulentos del deudor, el vencimiento anticipado de la obligación o plazo cuando el deudor deviene insolvente, y las medidas judiciales de aseguramiento. Estas medidas judiciales son medidas de garantía, es decir, pueden ser el embargo precautorio preventivo, la anotación de demanda, el arraigo, el secuestro y la intervención. El secuestro no hace referencia al delito como tal, sino que consiste en poner bajo custodia determinados bienes del deudor, sumas del dinero o cosas a él debidas. La protección frente al fraude. Este fraude es muy importante, ya que estas acciones van dirigidas a conservar de la solvencia del deudor, es decir, esta responsabilidad universal es una garantía en cuanto a la existencia de bienes en el patrimonio del deudor de cobertura y seguridad al crédito en el supuesto de incumplimiento. La solvencia del deudor está en la capacidad económica del patrimonio del deudor para hacer frente a sus obligaciones, es decir, esta capacidad que tiene el deudor para poder pagar o poder hacerle frente a la deuda que contrajo con el acreedor. Las medidas precautorias o conservativas son las medidas tendientes a asegurar la solvencia del deudor, es decir, van a proteger que el deudor aún tenga esa capacidad patrimonial para poder hacerle frente a estas obligaciones. El acreedor tiene las siguientes facultades con las medidas precautorias: producir el ingreso en el patrimonio del deudor de algunos bienes o derechos que el deudor ha descuidado, es decir, al deudor todavía tiene el derecho de exigir a otra persona el cumplimiento de una prestación, es decir, el pago de alguna cantidad de dinero. Entonces, el acreedor principal va a ser quien va a ejercer ese derecho. La segunda facultad es impedir que salga del patrimonio el deudor de ciertos bienes, es decir, va a impedir que él, de modo fraudulenta, saque de su patrimonio los bienes que él tiene para no poder hacer frente a las obligaciones. La tercera es conseguir que ciertos bienes que ya han salido del patrimonio del deudor puedan ser reintegrados a este y poder hacer frente a la deuda que contrajo. La acción pauliana o revocatoria. Para proceder por derecho propio a impugnar los actos válidamente celebrados, es decir, cuando el deudor, de forma voluntaria, saca de su patrimonio bienes para que no puedan hacerle frente a la obligación que contrajo. Esta acción pauliana revocatoria es la reintegración de los bienes que fueron sacados del patrimonio para que puedan hacer frente a la obligación y puedan de dicha forma pagar su prestación. Los requisitos de ejercicio de la acción revocatoria. Existen tres requisitos: que el acto impugnado le cause perjuicio al acreedor, es decir, que efectivamente este bien que salga pueda hacer que no esté establecido y que puedas hacer frente a la obligación. La segunda es que haya sido hecho en fraude de sus intereses. Debe de acreditarse que fue en forma de fraude. Y tercero, que el crédito que motiva la acción sea anterior al acto que se pretenda revocar. Están los efectos de la acción de revocatoria. Pretende conseguir la ineficacia del acto, es decir, de salir de un bien del patrimonio del deudor. Esta es la tutela represiva. Estas acciones de cumplimiento de la obligación es una condena y entraña la pretensión. Formula ante el órgano jurisdiccional que le sea impuesto coactivamente al deudor el comportamiento debido. Cuando ya no es posible, cuando el comportamiento consiste en una actividad personalísima del deudor, no puede ser obtenido coactivamente, se transforma en una pretensión de indemnización de daños y perjuicios, es decir, no se le puede obligar al deudor que realice la prestación personalísima, es decir, no tiene una manera de coaccionarlo para el cumplimiento. La acción subrogatoria o indirecta. Esta acción es cuando el deudor ha descuidado el ejercicio de derechos. Como ya hacía mención, esta facultad también la tiene el acreedor, es decir, de ejercer ese derecho que aún tiene el deudor. La protección del crédito de las obligaciones inalagmáticas. Este cumplimiento de las obligaciones inalagmáticas tiene una importancia, ya que si ninguna de las dos partes cumplen su prestación en el tiempo debido, no ejercen ninguna mora y ni va a tener una reclamación por ninguna de las dos partes. La resolución por incumplimiento de la relación obligatoria inalagmática. Existe en el fundamento de la resolución por incumplimiento, presupuestos de la resolución por incumplimiento, y esto es que la resolución es un medio de protección y defensa de una de las partes de la relación obligatoria, la que sufre la inejecución de la prestación, que no tiene ya razones de peso para continuar vinculado. Es decir, cuando no se presta ninguna de las prestaciones, se necesita la liberación de dicha obligación.